para atender también dudas, si llegaran a tener dudas, inquietudes, vamos a hacer una clase bastante participativa. Vamos a dejar ciertas inquietudes en sus mentes y pues vamos a dar unos minuticos más a que se vayan conectando. O Marcos, tú nos confirmas pues cuando iniciemos. Sí, listo. Vamos a dar nada más. ¿Qué les parece si damos 2 minutitos más, no, para no pasarnos? Porque digo, la idea es empezar siempre puntuales. Ya saben que eso es parte de nosotros de la academia, pero bueno, sabemos que ahorita a algunos se les complica, pero ahorita en 2 minutitos iniciamos. Los que estemos, iniciamos. Listo, si te parece, vamos a ir compartiendo la pantalla para que nos confirme si Adelante, se ve bien. si gustan ir compartiéndola. Listo, confirmado, su pantalla y su presentación lista. Hola, hola a todos los que se están conectando. Muy buenas tardes. Estamos a 1 minutito de iniciar. Ya estamos por iniciar. Bueno, para los que se van conectando y no se acuerdan de nosotros, como ven, somos las repetidas, pero el hecho de que seamos repetidas no significa que seamos iguales, ¿no? Y eso mismo pasa en nuestros negocios. Por eso quisimos, digamos, hacer esta alusión. No sé, pongan uno si nos ven iguales o saben quiénes, si ven algunas diferencias mientras iniciamos aquí la sesión. Bueno, ¿quién va opinando? ¿Nos ven iguales o no nos ven iguales? Pues vamos a empezar. Muchas gracias a Sandra y Soraya. La verdad es que es un gusto para nosotros en la Academia de Emprendimiento tenerlas aquí. Así es que, bueno, sin más preámbulos, son 2 grandes emprendedoras y hoy nos vienen a hablar de la ruta financiera para tu emprendimiento. Entonces, así es que Sandra y Soraya, la verdad es que no necesitan mejor presentación, son unas chingonas, el mundo las conoce y bueno, aquí todos sabemos que ustedes son gemelas, casi no se parecen, pero bueno, así es que, pues bueno, adelante, es todo suyo, aquí estamos, cualquier cosa, aquí estamos, y es todo suya la sesión, adelante. Gracias, Marcos. Pues lo primero que queremos hacer es darles gracias a ustedes, a la Academia de Emprendimiento, a quienes están conectando hoy a esta sesión, porque el hecho de que saquen este espacio para compartir con nosotros este conocimiento, pues realmente es muy valioso para nosotros. Y quería agradecerle mucho a Tito, a ti Marcos, a Julieta, a todos los que hacen parte de este grandioso equipo, porque nos abren las puertas para poder nosotros llegar a más personas. Y como bien lo decía Marcos, vamos a iniciar con un tema que para nosotros es muy importante y muy relevante, que es la ruta financiera para tu emprendimiento. Y aquí digamos que es parte de nuestra filosofía, es parte de nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pues poder trabajar estos temas, pero más allá de lo que nosotros queremos es poderlos compartir. Y bueno, ustedes se preguntarán quiénes somos nosotros. Mi nombre es Sandra Sánchez, yo soy ingeniera de sistemas, soy máster en gerencia de proyectos tecnológicos y soy consultor de SAP Business One. Soraya, quien ves a mi lado, como sabes, es mi gemela. Ella es contadora pública de profesión, especialista en norma internacional y consultora también de SAP Business One. Y trabajar en el mundo de la consultoría empresarial, porque realmente llevamos más de 8 años trabajando en un entorno empresarial, nos ha permitido conocer diferentes modelos de negocio, diferentes estructuras, y realmente hace unos años nosotros decidimos emprender y digamos que salir un poquito del entorno corporativo para emprender nuestro propio negocio y poder ayudar mucho más de la mano a muchos emprendedores con toda esa experiencia y ese conocimiento que nosotros adquirimos
digamos que dentro de los años de educación y también de los años de experiencia. Entonces, realmente nuestro objetivo es poder ayudar a los emprendedores a pasar, digamos, este círculo vicioso de solamente ser emprendedor, a pasar realmente a ser empresario, porque conocemos, digamos que como toda esta secuencia de negocio y lo más importante para nosotros es que nosotros mismos estamos haciendo ese proceso. Tenemos actualmente 2 compañías que estamos trabajando y queremos compartir todo ese conocimiento, esa experiencia con muchos más emprendedores. Y el tema de hoy creo que parte de algo muy importante que nos pasa a todos los emprendedores y es el mayor temor financiero que tenemos. Y aquí quiero ser un poquito participativa, digamos, con todos ustedes y díganme ustedes si les ha pasado que se sienten atorados con el tema de los números en su negocio. Ven que un mes les fue bien, al otro mes les fue mal y no saben qué fue lo que pasó. Como todos sabemos, pues el emprendimiento tiene ciertos ciclos y ciertos procesos y cuando vemos de pronto para nosotros no es tan fácil entender, digamos que todas estas cifras y muchas veces pues tenemos problemas cuando decimos, no sé qué falló, estoy vendiendo, pero realmente mi bolsillo real está quedando vacío. No sé, escríbanme ahí en el chat un 1, ¿quiénes se han sentido frustrados cuando ven que el negocio no tuvo las ventas suficientes o que el dinero realmente no fue lo que ustedes esperaban durante el mes? ¿A alguno le ha pasado eso? Sé que sí, porque sé que a todos realmente nos sucede este tipo de situaciones. Y, y a nosotros también nos ha pasado, como emprendedoras nosotros también hemos tenido que vivir esos círculos y esos ciclos realmente del emprendimiento, donde hay momentos o hay estrategias que realmente son difíciles de identificar o aclarar en un determinado momento. Y se los digo yo que soy ingeniera de sistemas y no contadora, en donde muchas personas realmente tienen un mayor temor y es decir, los números no son para mí. Y hay muchos emprendedores que dicen, no, pues yo creo un emprendimiento basado en mi expertise, soy nutriólogo, soy dentista, digamos, tengo otro tipo de profesión y creé un emprendimiento pensando en que me podía ir bien y en que era algo que yo quería y que tenía ciertos conocimientos o ciertas bases, pero a la final cuando me dicen del tema financiero, pues quedo realmente en las nubes y no me gustan, los números no son para mí. Y aquí quiero hacerles una pregunta muy especial. ¿Quiénes de ustedes tienen un contador de fijo en sus negocios? Escriban uno si tienen un contador o escriban 5 si realmente lo tienen a medias. ¿Por qué les hago esa pregunta? Porque siempre que hablamos de finanzas y decimos tenemos que tener un contador o tenemos que tener una persona en el equipo que nos ayude en toda esta parte financiera, pues nos van a pasar unas cifras y muchas veces, y se los digo yo como desde la experiencia, no entendemos nada de lo que el contador nos dice. Y muchas veces también, ¿qué nos pasa? ¿Cuántos de ustedes tienen un contador con el que se reúnen diariamente o mensualmente o semanalmente? Escriban uno en el chat si se reúnen más de una vez con el contador en el año. Y aquí, ¿qué les quiero ofrecer o qué les quiero decir en este momento? Cuando nosotros hablamos de finanzas, muchas veces buscamos a un asesor financiero o a un contador para que nos trabaje netamente el tema tributario, el tema de impuestos, para que, digamos, nos trabaje el tema legal de la compañía. Pero más allá de eso, nosotros dejamos esta parte financiera, inclusive como muchas veces, como uno de los últimos pilares de nuestro negocio. Y cuando nos hablan, digamos, de finanzas, muchas veces como que no entendemos o no aclaramos, digamos, en nuestro cerebro o en nuestra cabeza cuál es esa información que nos dan. Y parte de lo que Tito nos decía, digamos, dentro de la academia y de lo que él nos transmite como mentor,
es que en las finanzas y todo el tema de negocios es un juego de números y nosotros como emprendedores tenemos que aprender este juego. Y tenemos que aprender a ver cómo van, digamos, estas situaciones financieras en nuestro negocio, porque aquí Soraya, que es la experta, les va a hablar un poquito más profundo del tema financiero, pero realmente nosotros como emprendedores y como dueños de negocio tenemos que ser los gerentes financieros de nuestro negocio si no tenemos una persona, digamos, en nuestro equipo de trabajo que nos colabore con ese perfil. ¿Y quiénes de ustedes aquí, si quisiera conversar un poquito con ustedes, quiénes de ustedes realmente tienen este perfil financiero dentro de sus negocios, más allá de ver solamente al contador en determinado momento para temas tributarios? Escríbame un 1 si tienen un perfil financiero en su negocio y un 2 si no tienen un perfil financiero. O si ustedes realmente no tienen, digamos, esta área del negocio realmente estructuradas. Les agradezco nos colaboren con la participación. Sé que hay varias personas conectadas, pierdan el miedo. La idea es que aquí interactuemos y podamos trabajar un tema mucho más dinámico. Entonces, ¿quiénes tienen un área financiera bien estructurada en sus negocios? Escríbanme un 1 y quienes de pronto esta área financiera está un poquito, digamos, abandonada, por decirlo así, escríbanme un 2. Aquí ya veo 1, 2, listo. Vamos a ver cuál es el objetivo de nosotros de esta sesión. Que tú como dueño de negocio y tú como emprendedor seas el gerente financiero de tu negocio y tengas los conocimientos y las estructuras para que realmente puedas conversar fluidamente con tu contador, hablar de temas de números y de finanzas con tu equipo de trabajo y digamos que se maneje una comunicación más asertiva. Porque ¿qué es lo que buscamos con esto? Al igual de lo que nos explicaba Tito con el tema de marketing, lo que buscamos es en el marketing es ser visible y dar a conocer nuestro mensaje a otras personas. A nivel de finanzas, lo que nosotros buscamos es tener los números claros para tomar mejores decisiones y poder llegar, digamos, a un recurso mucho más elevado, digamos, en nuestras empresas. Entonces, voy a cederle la palabra a Soraya porque ya que nos vamos con el tema de la noche, vamos a hablar mucho de lo que es la ruta financiera de tu emprendimiento. Esto es una ruta que nosotros hemos diseñado y definido para todos los emprendedores y especialmente para que tú te conviertas en un gerente financiero. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por participar. Y aquí vamos a hablar ya un poquito entrando como al tema técnico, que es mi expertise, pero quiero que empieces a quitarte esos miedos, a quitarte como esa incertidumbre, a quitarte el no puedo, los números no son para mí, porque si estás en el mundo del emprendimiento, debes saber y conocer que los números es un tema obligado, que llevar parte de finanzas en tu negocio y que tú como dueño de negocio tenga claras las finanzas es un tema obligado. Y acá, independientemente si hasta ahora estás empezando, si vas en la mitad del camino, si no estás formalizado o si ya tienes un emprendimiento de muchos años, esta ruta es para ti, porque ese es el recorrido que hacemos todos los emprendedores cuando montamos un negocio, cuando lo hacemos crecer y cuando nos convertimos en empresarios. Entonces, esta es la ruta que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar de 7 pasos fundamentales. Uno es el punto de partida, otro es el autoconocimiento del negocio, la optimización de números, la estructura mínima financiera, la diversificación y la rentabilidad a largo plazo. Y esta ruta tú la ves de pronto muy sencilla, muy genérica, pero es algo que depende de cada emprendimiento. Te puede tomar unos meses, te puede tomar algunos años o te puede tomar muchos años, dependiendo tú también de la conciencia que tengas como dueño de negocio. Entonces vamos a empezar con nuestro primer punto. Y nuestro primer punto este es el punto de partida que todos tenemos como emprendedores. Es en el momento en que decidimos lanzarnos a emprender. Y en este momento cuando tú te lanzas a emprender, financieramente tienes dos posibilidades.
que creas el negocio con los ahorros de tu vida, con los ahorros que tenías, o que creas tu negocio endeudándote con terceros para poder crear el negocio. Y acá quiero preguntarte, ¿cuál fue la forma en que tú iniciaste tu negocio? ¿Con ahorros o endeudándote? Escríbeme uno si fue con ahorros, escríbeme dos en comentarios si fue endeudándote. Y acá hay algo que yo quiero preguntarte porque es muy frecuente en todos los emprendedores que cuando empezamos un negocio, que cuando iniciamos el negocio, muchas veces no lo hacemos ni con un plan de negocios ni con un plan financiero. Y eso es la dura realidad de la mayoría de negocios o de emprendimientos en Latinoamérica. Tú tomas la decisión, te lanzas y vas corrigiendo en el camino. Pero ¿qué es lo que pasa cuando iniciamos sin un plan? Cuando no sabemos a qué ruta vamos a ir o por dónde vamos a ir. Nos vamos a tropezar muchas veces, nos vamos a de pronto endeudar más de lo que esperábamos, o quizás el negocio pensábamos que nos iba a rentar a los 6 meses, a los 7 meses y ya va más de un año y no nos ha rentado. Y esa es la realidad que pasa en los negocios. Entonces, siempre tienes que identificar cuál fue tu punto de partida. ¿Por qué te digo que así tengas varios años en el negocio, el punto de partida debe estar claro? Porque al final, si tú adquiriste o si tú empezaste con un punto de partida, con una inversión inicial con deuda, al final esa deuda se tiene que pagar. Si tú empezaste con unos ahorros, tienes que tener en cuenta que el objetivo de montar ese negocio es para que te dé más capital, para que te incremente las utilidades o que te incremente tu capital personal. Y eso es lo que buscamos todos los emprendedores. Entonces, si estás en el punto de partida, debes tener claro esa parte. Ahora, vamos con nuestro segundo pilar o nuestro segundo paso de esta ruta. Y creo que es algo en donde muchos emprendedores a veces se atoran y es el autoconocimiento. No sé si tú has visto algunos capítulos de Shark Tank. A mí personalmente me fascina, o nos encanta ver Shark Tank. Y es muy frecuente ver en este programa que tú ves emprendedores con esas ideas de negocio clarísimas en cuanto a las ventas, clarísimas en cuanto al producto, clarísimas en cuanto a lo que esperan de su negocio, pero en el momento en que les preguntan de finanzas, muchos quedan low. O sea, no sé cuánto es mi punto de equilibrio, no sé cuál es mi margen de utilidad, no sé cuál es el costo operacional, no sé cuál es la rentabilidad del negocio. Entonces, cuando tú hablas de la ruta o cuando hablamos de la ruta financiera en este punto, creo que es el más completo. Tú tienes que conocer el negocio. Así de claro es que vendas servicios o productos. Si tienes una papelería y vendes cuadernos, así de claro deben ser los números de tu negocio. Debes conocer cuál es tu margen de utilidad, no solo en general, sino por cada producto o por cada servicio. ¿Cuál es tu punto de equilibrio? ¿Cuáles son tus gastos fijos mensuales? ¿Cuáles son tus gastos variables? ¿Cuál es el porcentaje de ventas que estás teniendo y cuál es el incremento de ventas que quieres tener? Cuando nosotros vemos muchos emprendimientos y asesoramos a emprendedores en el tema financiero, vemos que existe un total desconocimiento y muchas veces este desconocimiento se da es por esos miedos a los números, porque resultas tercerizando toda la información a otra persona o inclusive te empiezas a mentirte a ti mismo con la realidad de tu negocio por el miedo de que lleguen a haber números negativos o números en rojos. Y lo que hace este conocimiento de tu negocio o de las finanzas de tu negocio es que te dé claridad frente a las decisiones que vas a tomar de ahí en adelante. Bueno, acá me dicen, ¿cuál es el negocio que ustedes tienen? Nosotros somos emprendedoras, somos empresarias. Hay dos negocios que tenemos. Uno es de asesoramiento financiero, una empresa que se dedica a todo el tema de asesorar a empresas y emprendedores en el tema financiero y contable. Y otra de las empresas es que nos dedicamos a hacer consultoría empresarial a nivel de un software o un ERP mucho más robusto que se llama SAP Business One. Por eso tenemos, digamos, toda la capacidad de decirte en este momento esa ruta financiera por la que deben seguir los emprendimientos y todos seguimos. Entonces,
El primer punto que tenemos nosotros es esa partida inicial y este autoconocimiento va a ser fundamental. Escríbeme en los comentarios si tú conoces realmente los números de tu negocio con sinceridad, con total certeza. Si tú llegas a ir en este momento a un inversionista, a una entidad y te piden, bueno, ¿cuál es tu punto de equilibrio? ¿Cuál es tu margen de utilidad, bruta o neta? ¿Cuáles son tus ingresos mensuales y anuales? Y este mismo desconocimiento es el que nos permite o lo que nos lleva a que tomemos malas decisiones financieras, porque es como si yo te dijera que andaras un carro con la llanta pinchada y eso está pasando. A veces tenemos conocimiento muy profundo de nuestro producto, de nuestro servicio, de lo que queremos a nivel de las metas de pronto de ventas, pero la realidad en los negocios a nivel de números no lo conocemos. Y en este punto es muy triste ver cómo se quedan muchos emprendedores y pueden pasar años porque no tomas la batuta, no tomas la decisión de ser tú mismo el gerente financiero de tu negocio. Y aquí no estamos hablando de que lleves una estructura en la contabilidad, de que lleves todo el detalle. Obviamente para poder conocer la realidad de tu negocio tienes que ser mucho más organizado de lo que eres actualmente. Tienes que llevar de pronto las ventas claras, sea en un Excel, sea en un cuaderno, sea en un software, en una plataforma. Hay diferentes medios por el que puedes llegar a detallar los números sin que sean terceros o empresas de contabilidad que te lleven los números del negocio. Tú mismo como dueño de negocio debe conocer sus números, debe conocer la realidad de esto. Y es por eso que en este momento no me quiero centrar en esta parte, porque si no conoces eso, va a ser muy difícil que tú tomes decisiones de si le subo el precio de ventas, si negocio con otro proveedor, si realmente puedo ofrecerle al cliente un descuento o no lo puedo ofrecer. Y otro tema muy importante que quiero tocarte acá en este punto, porque al final es el punto de partida que nos va a impulsar a que nuestro emprendimiento crezca, es que cuando nosotros empezamos los negocios o nuestros emprendimientos, la mayoría empieza pues viviendo del emprendimiento. Tanto mi hermana como yo también vivimos de nuestros negocios. Pero ¿qué pasa cuando tú todavía sigues mezclando las finanzas personales con las finanzas del negocio? Ni crece uno ni crece el otro. Y eso es la dura realidad. Quiero que me escribas si tú tienes muy separado las finanzas del negocio con las finanzas personales tuyas. Es decir, tú te pagas un sueldo aparte, tus gastos personales van aparte y para la empresa, pues ese es tu sueldo y ya. Y acá, ¿por qué te lo digo? Porque ese es un error que cometemos muchas veces cuando somos emprendedores. Empezamos a descapitalizar la empresa, empezamos a sacar plata y al final no conocemos ni lo uno ni lo otro. Y no avanzamos ni en lo uno ni en lo otro. Y ese es el tema que tú tienes que empezar a diferenciar, a identificar y a separar. Pero ya, y yo creo que aquí es importante que les hablemos un poquito de lo que nos ha pasado a nosotros en las asesorías con nuestros clientes, en donde vamos a ver el negocio y el negocio sí renta, pero resulta que muchos gastos son viáticos del dueño, son paseos familiares, son tarjetas de crédito personales que realmente van hacia otro tipo de cosas o inversiones diferentes del negocio. Y a la final eso juega un papel muy importante en el tema financiero del negocio, porque cuando nosotros no diferenciamos esta parte, pues realmente el negocio sí puede estar generando, sí puede estar dando para tener un mayor crecimiento, un mayor margen de utilidad, unas mayores ventas, pero a la final, pues en el día a día nos estamos consumiendo ese dinero en los beneficios personales del dueño del negocio. Exacto. Y acá quiero responder algo que Yasmin nos comenta y nos comparte. Cuando tú no te pagas nada dentro del negocio, más que lo necesites o no lo necesites, pues todo el negocio tiene la posibilidad de generar rentas y de generar pagos. O sea, y tú como dueño de negocio, pues al final es un ingreso que tú vas a percibir, lo necesites o no lo necesites, si es adicional. Pero aquí partimos de un concepto muy importante, muy claro, es la organización. Porque es que cuando nosotros empezamos a mezclar tanto las finanzas personales como las finanzas empresariales, llegan momentos de crisis en los que
tu sueldo o tus gastos personales se aumentaron y vas y sacas de la empresa y ya de cierta forma te llevaste la utilidad que tenía la empresa por esos gastos que sacaste. O de cierta forma a veces sí ha pasado que trabajamos en el emprendimiento y no pagamos ningún sueldo, no pagamos ningún salario, y cuando necesitamos entrar a contratar a otra persona, se ve el impacto porque al final a las otras personas sí les tienes que pagar. Entonces, acá yo conecto mucho el tema de mentalidad empresarial, porque si tienes que pensar como un empresario, que tienes que pagarte un sueldo, que tiene que la empresa por sí sola sobrevivir y pagar a las personas que trabajen en la empresa. Y esto es lo que te lleva a que tú realmente conozcas los números reales de tu negocio. Si aún no los conoces, si aún sientes que fallas, es momento de empezar. Siempre es buen momento para comenzar a organizar las finanzas de tu negocio, para tomar mejores decisiones financieras y cambiar el rumbo que esté llevando tu negocio actualmente. ¿Cómo vamos hasta acá? Escríbenos ahí en comentarios cómo te ha parecido hasta acá, si has encontrado valor en la información que te hemos dado. Y la invitación, volvemos a decirlo, es que sepas y seas consciente de que los números o las finanzas son un pilar súper importante en tu negocio y que de eso va a depender que siga creciendo y que tengas un vehículo que te lleve muchos años, porque al final los negocios son eso, es un vehículo que tú tienes para generar dinero. Y si lo dejas morir, si tú mismo lo acabas, pues no vas a llegar a ese objetivo. Yasmin nos dice, no sé qué hacer con el dinero que es ganancia y solo lo tengo dormido porque mi edad es de 12 años. Bueno, qué chévere que tú estés emprendiendo desde pequeña y al final, independientemente de la edad que tengas, si eres muy joven o ya tienes más edad, la idea es que tú pongas a trabajar ese dinero, o sea, no se quede quieto, porque al final hay un concepto que es el valor del dinero en el tiempo. El dinero que tienes hoy no es lo mismo que vas a tener en 10 años. Entonces, si hasta ahora de pronto no sabes qué hacer, no sabes cómo invertirlo, inviértelo en un CDT, inviértelo en algo que te dé una rentabilidad pequeña, pues para que no se quede ahí como sin generar nada. Y seguir reinvirtiendo en tu modelo de negocio si ya tienes un modelo de negocio que te dé ganancias. Bueno, vamos con nuestro tercer paso, nuestro tercer pilar. Y acá yo te hablo de la optimización de los números. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ya tienes la claridad de tu negocio, cuando tú ya sabes cuál es tu margen de utilidad, cuál es tu punto de equilibrio, cómo están tus finanzas, si tienes déficit, si tienes pérdida o ganancia, si realmente estás generando un negocio rentable, ya el siguiente paso es empezar a mejorarlos y empezar a optimizarlos. Y acá, ¿qué es lo que hablamos? De pronto tú identificaste al principio en el autoconocimiento que tu margen de utilidad era muy bajito. Era del 20%, del 15%, del 30%, era muy bajito. ¿Y qué pasa con esto? Pues que al final en este paso ya vas a empezar a optimizar, a mirar si negocias más con los proveedores, a mirar si le subes el precio de venta a tus productos para ganar más, a saber de pronto qué productos sí vendes y qué productos no vendes, o realmente con cuáles puedes hacer promociones, o si estás ofreciendo muchos descuentos a los clientes, ya pues vas a empezar a optimizarlos porque sabes que no le puedes ofrecer tanto. Y acá estamos hablando de que cuando tú ya conoces la realidad de tu negocio, empiezas a optimizar las utilidades que tienes, empiezas a optimizar la rentabilidad que tienes y quiero que te imagines algo que son las vacaciones de tus sueños. Quiero que te imagines ese viaje ideal para ti. Quiero que te imagines esas vacaciones con tu familia o con tu pareja o solo, que son perfectas. Cuando tú diseñas el viaje de tus sueños, cuando tú estableces ese plan de viajes o de vacaciones, tienes una guía, tienes un plan, tienes algo donde ya sabes a qué lugar vas a ir, qué país vas a ir, qué destinos vas a visitar, si vas a ir en avión, si vas a ir en tren, si vas a ir en carro. Ya tienes una ruta o una orientación.
Porque si no tienes esto, puedes irte al viaje, pero puede que no sea el viaje de tus sueños, puede que realmente hayan bastantes tropiezos en el camino. Y eso es lo mismo cuando nosotros hablamos en finanzas del presupuesto. El presupuesto al final es esa ruta o ese recorrido que tú vas a hacer con tus negocios. Es llevar esos números ideales que tú esperarías tener en tu negocio, llevar esas ventas. ¿Cuál es tu objetivo de ventas? ¿Cuál es tu objetivo de gastos? ¿Cuál es tu objetivo de utilidad? Y eso es lo que se conoce como el presupuesto. Y el presupuesto, al igual que tus vacaciones soñadas, no son solamente estáticas, pueden haber diferentes situaciones que te hagan cambiar el rumbo. Entonces, el presupuesto a nivel financiero es esa ruta que yo quiero que mi empresa recorra. Cuando nosotros empezamos a optimizar los números del negocio o de tu negocio y se maneja un presupuesto, yo voy a guiarlo o a generar un recorrido sobre lo que yo quiero que se haga. Puede que se cumpla, puede que no. Efectivamente, es algo que va a ser susceptible a modificaciones, a diferentes situaciones, pero te va a dar una claridad mucho mayor. Entonces, esta es la parte que a nivel de el crecimiento de tu negocio, cuando ya empiezas a organizarlo, a estructurarlo, ya se va a ver una optimización en esta parte. Y aquí yo quiero preguntarles a ustedes, y es parte de lo que, como lo mencionábamos, en la Academia en la Academia de Emprendimiento hemos aprendido a que debemos generar presupuestos de marketing. Y creo que muchos negocios, y nos pasó a nosotros en un momento dado, nosotros teníamos una serie de estructuras de presupuestos, pero eran presupuestos netamente de nuestra operación, netamente del negocio, de que íbamos a vender, pero no estábamos empezando a generar ciertos rubros esenciales para el negocio, como era en temas de marketing, en temas de capacitación, y no solo capacitación para nosotros, sino capacitación para nuestro equipo de trabajo para poder optimizar y mejorar los servicios. Y yo quiero preguntarles a ustedes aquí, ¿quiénes de ustedes realmente tienen presupuestos que realmente utilicen y los vean en el tiempo y no los generen solo al principio del año o al final del año anterior para volverlo a ver al siguiente fin de año? Porque al final toda esta información financiera de nada sirve llevarla si es estática, si no la medimos y la controlamos dentro del tiempo. Entonces escríbanme uno en el chat si ustedes realmente llevan presupuestos dentro de sus negocios y ahorita tienen optimizados, digamos, los números referentes al margen, referentes a la parte de costos, a la parte de gastos. ¿Por qué les preguntamos nosotros estos? Porque parte de lo que le sucedió a muchas empresas durante la pandemia fue eso. No tengo el conocimiento de mi negocio, no tengo presupuestos establecidos, gasté muchísimo. Resultó que los gastos del negocio fueron mis gastos y al no haber ingresos durante un periodo prolongado, pues todo esto se fue al piso y fue donde se evidenció que no había de cierta forma unas bases financieras sólidas en el negocio que le permitieran estabilizarse en el tiempo. Entonces, esta es la invitación y veo varios unos y me alegra y los felicito porque parte de lo que nosotros entendimos, digamos, y creo que fue una experiencia que a todos los emprendedores nos tocó durante el emprendimiento, es decir, ok, si mi negocio es rentable, voy a sobrevivir a un periodo de crisis donde las ventas quizás no sean las mismas que las tenían en el 2019 o quizás de pronto fue uno de los emprendimientos a los que me fue, al contrario, me fue mejor y tuve las posibilidades de trabajar muy bien dentro de la pandemia, pero si yo no tengo esta estructura, es muy probable que en el tiempo va a tener problemas dentro de mi negocio. Y por eso es que te hablamos de la ruta financiera y nuestro propósito es que dejes de ser emprendedor y te vuelvas empresario. Porque cuando nosotros logramos consolidar una empresa que tiene una estructura no solamente de ventas, de marketing, sino una estructura también financiera, te va a permitir solventar ciertas crisis. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí, obviamente de pronto por malos manejos hay empresas grandes que se liquidaron con la pandemia, pero el cierre más masivo se dio en emprendimientos pequeños porque no tenían esta organización. Cuando tú empiezas a pensar como empresario y a tener toda esta organización, va a ser mucho más
factible o más posible solventar ciertas crisis que se presentan. Entonces, pues el objetivo de la invitación es que empieces a estructurar tus finanzas para que llegues a ese punto. Y vamos con el siguiente paso de nuestra ruta financiera. Entonces ya tienes esa inversión inicial, ya empezaste tu emprendimiento, ya lo conoces muy bien en el autoconocimiento, ya empezaste a optimizar tus números y acá es donde yo te digo, ya a este punto tú deberías pensar como empresario y tener una estructura mínima financiera. Quiere decir que tú ya tienes estados financieros que no solamente son los que los hagas, sino que los analices periódicamente, que mínimo generes un balance, que sepas qué son tus activos productivos, cuáles son no productivos, cuáles son las deudas reales que tienes, cuáles son tus estados de resultados, que tienes un margen óptimo y que realmente lo estás mejorando, que tienes un flujo de caja controlado periódicamente y que te está entrando dinero y que te está sobrando dinero. Entonces, ¿no? Exacto. Cuando tú haces esta estructura mínima financiera, también empiezas a hacer proyecciones de esos números y ver una realidad mucho más clara, más estructurada. Ya en este punto puede que tengas ya un equipo de trabajo en la parte financiera que te apoye con todo esto, porque al final esos números son, si bien la contabilidad es algo histórico, son lo que te da la base para tomar una decisión y también estimar qué es lo que puedes hacer a futuro adelante. Entonces, lo que decía Tito en la academia, presupuesta en la parte de marketing, haz un presupuesto de marketing. Bueno, ¿cuánto es ese presupuesto que tú tienes posibilidades de hacer? $100, $200, $2,000, $3,000, ¿cuánto es? Eso que te lo da esta estructura mínima financiera de decir, bueno, si realmente puedo invertir en tanto o no puedo invertir en tanto y esto en cuántas ventas me va a generar. Entonces, la siguiente ruta o el siguiente paso es que tú te estructures mínima, o sea, tengas esta estructura mínima financiera y ya acá estás hablando de un tema empresarial mucho más básico, pero ya es un tema empresarial. Y acá quiero preguntarte si tú tienes tu emprendimiento formalizado en tu país. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces empezamos los emprendimientos y duramos muchos años trabajando en el emprendimiento, pero no siendo formal en el país, es decir, no siendo constituido legalmente, no pagando toda la parte de impuestos, no generando toda la estructura. Y entonces, ¿qué pasa? Tú no puedes pensar en un emprendimiento o una empresa cuando ni siquiera te consolidas como una. Entonces, cuando llegas a este punto, que tú ya generaste ventas, que tú ya generaste una estructura básica y que estás acá, pues lo ideal es que hagas una constitución de tu empresa para que eso siga, para que realmente tú puedas acogerte a los beneficios que existen en cada uno de los países cuando tú eres formal. Cuando eres informal, quizás no puedas acceder a muchos descuentos, a muchos beneficios tributarios que sí existe para las empresas formales. Y acá hay una gran diferencia entre el emprendedor y el empresario, porque al final a veces criticamos mucho el tema de la economía, de que los más ricos son los que más beneficios tienen, pero esos beneficios se dan es porque tienen empresas que toman esos beneficios. Y acá es donde yo te digo, bueno, si ya tú tienes una estructura de negocio, ¿cuál es el miedo a formalizarte? ¿Cuál es el miedo a construir una empresa que realmente sea el vehículo que te dé muchas utilidades? Entonces, acá la estructura mínima que tendrías que tener, pues, es el balance, el estado de resultados, el flujo de caja, o sea, los estados financieros, y que los analices periódicamente, porque de nada te sirve generarlos y nunca mirarlos, sino que realmente los sepas analizar. Yo quiero aquí hacerle una pregunta porque creo que es el coco de muchos emprendedores. Y te pregunto a ti, contéstame con un uno. Cuando a ti tu contador te pasa un estado financiero, un balance, un estado de resultados, un flujo de caja, ¿sabes qué dice ahí? ¿Lo sabes leer? ¿Lo sabes interpretar? Contéstame uno si no lo sabes interpretar y dos si sí lo sabes interpretar. Porque creo que ahí nos pasa también un tema muy importante y es que muchos emprendedores tenemos un contador para algunas cosas porque estamos obligados por ley, sea porque ya somos empresa o porque somos comerciantes independientes y recibimos una cierta cantidad de dinero a cumplir, digamos, con unos temas reglamentarios y legales en el país.
pero muchas veces lo que buscamos es una persona que nos lleve esos números y los interprete para esa entidad, o porque necesitamos ir a un banco y este banco nos pide unos estados financieros y unos estados, digamos, básicos para hacernos un análisis crediticio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces contactamos nosotros a estos expertos, a estos especialistas, pero ni siquiera sabemos si la información que ellos nos suministran es real. Y la invitación aquí es como decir, bueno, no somos expertos, no conocemos mucho el tema de una estructura de un balance, pero sí conozcamos lo básico de cómo podemos leerlo, cómo podemos interpretarlo, cómo sabemos si realmente esas cifras sí coinciden con la realidad de nuestro negocio. Porque lo mismo que decía Soraya, de nada nos sirve hacerlos y no verlos y no interpretarlos y no medirlos, pero a nosotros como dueños de negocio tampoco nos sirve de nada tener un contador o hacer toda esta parte de, digamos, dejárselo a un tercero y que nos pase un documento que a la final no entendimos y ahí se quedó. Entonces, aquí es muy importante que cuando ya empezamos a armar esta estructura, nosotros como dueños de negocio también empecemos a entender unos conceptos mínimos para que esta información realmente sea viable para nosotros y legible y entendible. Exacto. Y vamos ya casi finalizando nuestra ruta. Ahorita vamos a hacer una recopilación de todo, pero en esta ruta yo quiero que tú pienses qué ha pasado con tu negocio. Entonces ya iniciaste, ya sabes muy claro los números, ya los optimizaste, ya tienes una estructura mínima. Y cuando tú tienes toda esta ruta, que ya has pasado por todos estos pasos, pues empiezas a diversificar. Y así como nos dice Tito, pues mínimo 7 fuentes de ingreso. Y eso mismo puede pasar en los negocios. Entonces, cuando tú ya empiezas a ver que la empresa va creciendo, que realmente te están generando utilidades, pues empiezas a hacer diversificación, ya sea en comprar otros activos, en abrir nuevas líneas de negocio en el sector o en el giro en el que estés, en abrir nuevos productos, nuevos canales de ventas, en tener franquicias, pero a este punto solamente te lo da si tienes una estructura, porque si tú empiezas a diversificar cuando no tienes una estructura, te vas a perder en el camino porque no vas a saber a qué apuntarle. Y eso es lo que pasa a muchos emprendedores cuando realmente empiezas a tener incertidumbre en que le apunto a esto, gano con esto, pierdo con esto. Entonces, cuando tú no tienes una estructura que ya empieza a ser sólida y que ya te empieza a dar unas utilidades, no vas a poder diversificar. Pero si sí la tienes y si empiezas a generar este paso, realmente llegas al punto de abrir nuevas líneas de negocio, de realmente tener nuevas fuentes de ingreso y de pronto, ¿quién quita? O sea, lo que hagas es ya convertirte en un inversionista de otros emprendimientos. Nos dice Yasmín, registrar mi negocio y me dijeron que lo tenía que hacer cuando yo fuera de 18, por eso no soy formal. Sí, efectivamente, como tú eres muy joven, solamente para emprendimientos formales, pero de pronto puedes tener un tutor, un socio, mientras tanto, y generar a nombre de tus padres en la sociedad y después haces como un traspaso y pueden haber ciertos documentos legales. No sé en qué país te encuentres, pero podrías, digamos, mirar esa alternativa o de todos modos, sí ve pensando, porque igual tienes tiempo también de analizarlo, de que realmente puedas crear algo mucho más formal. Entonces, y yo creo que aquí, contestando un poquito la pregunta, porque parte del formalismo y el temor de nosotros los emprendedores a ser formales es lo que decía sobre de pronto pagar más impuestos o generar una estructura, digamos, que no tenemos concreta, pero así como lo vemos en marketing, cuando tú te abres digamos, a la posibilidad de llegar a más personas, puedes generar más ventas. Cuando tú te vuelves formal, puedes llegar a otro tipo de empresas, a otro tipo de negocios. Vas a ver, digamos, por lo menos en Colombia, nosotros estamos aquí en Colombia y
si bien existe en muchos comerciantes independientes que trabajan muchos años como comerciantes independientes y tienen muchos emprendimientos o negocios, a la final son emprendimientos o negocios que se quedan pequeños y que de pronto tú quieres franquiciar y quieres hacer una cantidad de cosas, pero detrás de todo ello está generar una marca, generar digamos, un registro mercantil, generar, digamos, que todo esta estructura digamos, de negocio y a la final en la diversificación es cuando vamos a ver que si pensamos desde pequeños y no hicimos como el esfuerzo de formalizarnos y consolidarnos, pues muy posiblemente cuando diversifiquemos nuestros ingresos va a seguir siendo en entornos muy pequeños y no llegar de pronto a entornos un poco más grandes. Exacto. Y acá, por ejemplo, lo que te digo es, todo esto también es una invitación a que tú te cuestiones o te preguntes cómo estás pensando a nivel de emprendimiento. ¿Sigues pensando en tener un emprendimiento pequeño o tener una empresa grande? Y acuérdate que esto es un vehículo que uno va formando a través del tiempo. Y todos son pasos, todos son procesos. Y las empresas también tienen un crecimiento, también tienen una posibilidad de escalar mucho, llegan momentos en los que se estancan y se renuevan. Eso es la vida, digamos que también de las empresas. Pero si tú no empiezas a actuar desde ya, pues va a generar ciertas dificultades. Entonces, en esta parte, cuando tú ya tienes esta parte de la ruta, ya empiezas a diversificar. Y ya lo último que nos queda es la rentabilidad y el crecimiento a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando tú ya tienes una empresa, que ese es el objetivo, digamos, al final de que todo emprendimiento se convierta en una empresa, vas a empezar a ver que hay rentabilidades que son los dividendos. Entonces, cuando tú empiezas desde que es pequeño el emprendimiento a mezclar las finanzas personales, a mezclar las finanzas empresariales, nunca vas a poder llegar a este punto. Nunca vas a poder llegar al punto de poder repartir dividendos de las utilidades de la empresa y que esos dividendos sirvan para reinvertir en la misma empresa y sirvan para el crecimiento a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de emprendimientos que muy triste a veces se acaban en menos de 5 años? Es que tú empiezas a sacar y a sacar y a sacar toda la plata del emprendimiento para poder gastar o cubrir tus gastos personales y al final nunca vas a permitir que la empresa crezca. Pero cuando ya hablamos de que hay empresas que tienen años, que ya cumplieron su curva como de crecimiento y que ya están en una etapa de estabilización, el resultado es que te generan dividendos y ese es el objetivo de todo empresario, obtener dividendos de las empresas y esos dividendos van a tener dos distribuciones. Uno, que es lo que se le paga a los socios y otro, que es lo que sirve para que esa plata se reinvierta en el negocio y el negocio pueda seguir creciendo. Porque a veces también pasa que llegas al punto de generar dividendos y todos los dividendos los sacas y tampoco es una buena práctica. Entonces, cuando hablamos de este punto, de llegar a este punto de la ruta financiera, ya estás hablando que tú eres un empresario, ya estás hablando de que realmente puedes tener una estructura mucho más sólida, tienes un respaldo financiero mucho más sólida, puedes acceder al tema crediticio mucho más fácil y tienes posibilidades de inclusive invertir en otros lugares. Entonces, ahí sería lo ideal. Bueno, Stephanie nos pregunta qué porcentaje se debe quedar en dividendos. Depende de la reglamentación de los países. Obviamente, cada país tiene un tema de impuestos y los dividendos son las utilidades que quedan de las empresas. Cada negocio da dividendos diferentes, pero sobre ese dividendo que te dé, yo recomiendo que por lo menos el 30% de los dividendos queden en el negocio. O sea, no se repartan todos en los socios, sino que también queden en el negocio por lo menos un 30% para que eso sirva como crecimiento del negocio. Si tú estás hasta ahora en los primeros pasos del emprendimiento, vas a ver que todavía no podemos decir que tienes dividendos, porque casi siempre todas esas utilidades se reinvierten en el negocio o a veces no se llega ni siquiera al punto de equilibrio. Entonces, vamos a resumir nuestra ruta financiera en esto. Espérame, porque yo sí quiero conocer de pronto un poquito, porque de pronto aquí hay emprendedores
que están en los diferentes ciclos del emprendimiento y me gustaría conocer, márcanos de pronto con un uno, si tú en este momento ya en tu emprendimiento estás manejando esta rentabilidad a largo plazo, en donde tú realmente tienes un negocio que es rentable y que a la final del año te genera unos dividendos y de estos dividendos tú realmente recibes una ganancia, porque es que a la final muchos de los emprendedores nos quedamos en el círculo de llegar hasta la estructura mínima financiera, hacemos una especie de diversificación y de pronto volvemos a este círculo, ¿verdad? Y es muy poco emprendimientos los que realmente llegan a decir, en tiempo me genero una rentabilidad a largo plazo. Entonces sí me gustaría de pronto de todas las personas que están conectadas hoy, nos marquen con un uno quienes realmente han llegado al punto de tener estas rentabilidades o estos rendimientos en sus negocios. Porque es que lo que tú acabas de decir es muy importante. Creo que también es una invitación el día de hoy a que pienses. Toda empresa es un vehículo que tiene un tiempo. Si nosotros no dejamos que crezca, si nosotros realmente lo acabamos muy pronto, muy rápido, pues al final no vamos a llegar al punto de tener una empresa que nos dé esa libertad financiera que a veces tantos y todos soñamos. Si tú no dejas esa estructura, si tú todo el tiempo estás pensando en pequeño, solo en el emprendimiento y en ese círculo vicioso, pues no va a haber posibilidades de hacer como ese salto. Entonces, acá hablamos de nuestra ruta financiera. Recuerda que esto es desde que empieza tu emprendimiento hasta que llega a empresa consolidada y sólida, y ese es el objetivo, que tú pienses así, que realmente si hasta ahora iniciando o si hasta ahora vas en la mitad, vayas con la vista puesta a tener una empresa sólida. Inicias desde el punto de partida con tu inversión inicial, tienes que saber si tú ya recuperaste esa inversión inicial o aún no lo has recuperado. Acuérdate que el punto más importante del emprendimiento es el autoconocimiento del negocio, que tú tengas total claridad sobre los números de tu negocio, márgenes de utilidad, puntos de equilibrio, gastos fijos, cuál es la rentabilidad. Porque si adquieres un inversionista es lo mínimo que te va a preguntar, así como cogen en Shark Tank, es igual en la realidad, o sea, realmente tienes que tener muy claro los números de tu negocio. Ya teniendo esa claridad, tú saltas a un segundo paso que es empezar a optimizar tus números, hacer un presupuesto que va a ser la ruta por la que va a recorrer tu emprendimiento, toda la parte financiera. Vas a empezar a mejorar los márgenes de utilidad, a reducir los costos y a mejorar toda la parte estructural de las finanzas de tu negocio. El siguiente paso es la estructura mínima. Aquí ya empezamos a ser empresarios, o sea, aquí ya con una estructura mínima financiera, que tengas balances, que tengas estados financieros revisados, validados, que realmente sepas cómo analizar los números, que era lo que decía Sandra. No simplemente es que los tengas y veas como la hoja de papel con números, no, es que los sepas interpretar. Ya ahí estamos hablando de una estructura mínima empresarial y una estructura mínima financiera. Luego vas a seguir con mejorar las finanzas de tus negocios a través de la diversificación, de abrir nuevas fuentes de ingreso, de pronto mirar cómo diversificas, generas más ingresos por otros lados, generas comisiones, generas como un rendimiento en tu modelo de negocio. Y ya lo último, estamos hablando de una estructura empresarial mucho más sólida, de una rentabilidad a largo plazo y un crecimiento a largo plazo. Stephanie nos dice, yo sí invierto la rentabilidad, no me la gasto, pero con pandemia sí se me vio afectado el flujo. Y eso es muy importante porque al final, acuérdate que en toda la parte de optimización, estructura mínima, tú te das cuenta de cuándo estás fallando y en qué estás fallando y en qué, digamos, cuál es el punto de quiebre de tu negocio. Pero si tú no tienes claro, pues no vas a saber. Cuando, por ejemplo, en este caso de la pandemia, a todos los negocios nos tocó reestructurarnos, a nosotras también, pero tú empiezas a tomar decisiones sobre los números que tienes. Pero si no tienes números, si no tienes una claridad, va a ser muy difícil tomar una decisión de saber si, por ejemplo, recobras cartera o vendes otros productos o te toca vender el negocio porque al final no te va a dar. Pero todo eso lo dan los números. Y acá la invitación es que puedas identificar en qué paso de la ruta vas,
puedas medirlo, controlarlo y decidir. Si no mides, si no controlas y no tomas decisiones, muy difícilmente vas a poder llegar a un resultado diferente. Y es aquí, digamos que la parte más importante es decidir, ¿no? Porque a la final lo que nosotros queríamos mostrarles hoy es como todo este ciclo real que nosotros hemos vivido, que hemos experimentado, que hemos aprendido de grandes corporaciones y que realmente la clave está en que en cada, identifico claramente en dónde estoy, pero a la final mido, controlo y decido. Siempre hay que tomar un plan de acción referente al momento en que estás. A veces nosotros como emprendedores tenemos mucho miedo de tomar planes de acciones inmediatos. ¿Por qué? Porque no tenemos certeza de lo que estamos viendo, de lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros no tomamos un plan de acción en una situación compleja en este momento, en 2 o 3 meses, la situación puede ser aún más compleja y esto se puede convertir en una bola de nieve. Y es lo que les pasó a muchos emprendedores que iniciando la pandemia sabían que no tenían ingresos y que tuvieron que seguir con su carga laboral y con sus gastos 2, 3, 4 meses. Tenían, digamos, las reinversiones del negocio, tenían un flujo específico, lo pagaron en sus deudas y a la final no tomaron decisiones a tiempo y esto los llevó a la quiebra. Y es lo que nosotros queremos que tú entiendas, comprendas, digamos, esta situación financiera, que no le tengas miedo a los números de tu negocio, que tú mismo puedes ser el gerente financiero de tu negocio y que si tienes un equipo detrás, tú también conozcas como dueño de negocio qué es lo que tu equipo está realizando. Porque esta es una de las principales situaciones que nosotros vemos transversales en las compañías y como ustedes lo pueden ver en sus mismos negocios o en otras empresas, el equipo de marketing y el equipo comercial dicen una cosa y finanzas dicen otra. ¿Por qué? Porque no están alineadas las estrategias, no están alineados los conceptos, no están alineadas las metas. Entonces yo quiero que me escribas un 1 si en tu negocio tienes alineadas las metas de ventas, de marketing y financieras, porque realmente esto sí es un punto muy clave para que el negocio realmente fluya. Y bueno, hasta aquí cómo vamos, cómo les ha parecido la charla de hoy, cómo les ha parecido esta masterclass, les ha gustado, tienen dudas, está interesante, no les gustó. Bueno, ahí de cierta forma sí te damos las gracias por haber participado. Esto es un tema de que para todos los emprendimientos sí es un coco, pero es la invitación a que sigas, a que revises la información, a que te plantees tú y sobre todo que te cuestiones de dónde está tu emprendimiento, porque pues digamos que el mundo y te está generando un tema de crecimiento y se está moviendo demasiado rápido, pero si tus números son estáticos y no están en la misma velocidad que va todo el tema de ventas, todo el tema de marketing, tu negocio no va a llegar a ser una empresa. Y el objetivo que queremos para ti en este momento es que te conviertas de emprendedor a empresario y eso lo haces también alimentando tu pilar financiero. Bueno, y nosotros queremos compartir aquí con el permiso de Marcos, de Julieta, porque como les decía al principio, nuestro objetivo principal es poder ayudar a más emprendedores con toda esta, digamos que este conocimiento y esta experiencia que nosotros tenemos y hemos diseñado un mastermind financiero, el cual va a empezar en el mes de abril. Realmente nosotros vimos que como le decíamos al principio, es un coco para los emprendedores. Muchos tienen las bases, pero no saben cómo seguir la ruta, cómo ver claramente sus números y hemos decidido hacer un mastermind, el cual realmente son 6 sesiones, las cuales van durante 3 semanas. Va a haber una sesión adicional de dudas y respuestas semanal. Para las personas que se inscriban al VIP, va a haber una sesión personalizada semanalmente, un acompañamiento por 6 meses y vamos a tener unos bonos extra, que es nuestro ebook de 7 pecados financieros del emprendedor, aparte de una cantidad de plantillas que tenemos de estados financieros, flujo de caja, presupuesto.
Y la invitación que queremos darles, o el regalo que queremos darles a ustedes por ser parte de la academia, por pertenecer, digamos, a esta comunidad tan hermosa que hemos armado, es que si se participan en el preregistro, ya les vamos a compartir en el chat el preregistro, que va a ser hasta el 3 de abril, van a tener un precio preferencial de $69. Y este precio incluye la asesoría VIP. Es decir, si ustedes se registran en este preregistro, vamos a ver, les vamos a compartir o les vamos a mantener el precio preferencial de $69. Como les decía, es un mastermind donde nosotros realmente vamos a hacer un acompañamiento mucho más exhaustivo a toda la ruta que les mencionamos el día de hoy. Vamos a ver en qué punto se encuentra cada emprendimiento, cómo están los números reales de su negocio y vamos a hacer un acompañamiento mucho más personalizado. Como les mencionaba, el evento está en abril, empieza el 12 de abril hasta el 30 de abril. Las sesiones son los lunes y los miércoles de 5 de la tarde a 7 de la noche hora Colombia. Y los viernes son las sesiones de preguntas y respuestas. Entonces, si están interesados, pueden contactarnos, le escriben de pronto a Julieta o a Marcos. Si no tienen los datos, igual en el chat les estamos compartiendo el preregistro. Recuerden, solo las personas que se registren hasta el 3 de abril tendrán el precio preferencial. Este evento es nuestro evento de abril y a partir del lunes empezamos, digamos que toda la publicación en nuestras redes y es cupo limitado. Bueno, antes Súper. de Marcos, les damos las gracias realmente por haber participado. Nuestro objetivo es poder realmente hacer un acompañamiento mucho más y pues apoyar a todos en el crecimiento de sus negocios. No, digo, muchas gracias, Soraya, Sandra, muchas gracias, de verdad. La información cuesta mucho trabajo porque, bueno, saben que la información financiera a muchos es el coco de todos, pero la verdad es que estuvo excelente, muy clara, muy fácil. Y bueno, pues no pierdan la oportunidad de este mastermind que ellas están armando. La verdad es que, pues bueno, ustedes ya las conocen, ya vieron, son unas expertas en toda esta parte de finanzas. Entonces, pues bueno, queremos agradecerles de verdad a las dos por su tiempo, por haber venido a compartir esto con nosotros, por incluso darnos esta súper promoción de este precio preferencial, porque yo sé de verdad lo que es llevar un mastermind, lo que es esto, y a veces estas cantidades no cubren todo eso, pero es el espíritu de ayudar. Entonces, muchas gracias a las dos. De verdad se los agradecemos, estamos muy contentos y orgullosos de que estén ustedes aquí con nosotros. Así es que si alguien más tiene alguna duda o algo, si no, para que, bueno, les demos las gracias con un 2 en el chat. Igual aprovechen, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, tienen una experta financiera que les puede ayudar en este momento. Gratis. Listo, aprovechen. Así es realmente, Marcos, queríamos darte las gracias. Muchas gracias a ti y a Julieta. Realmente para nosotros poder compartir esta información en este espacio, saber que muchas personas tuvieron el tiempo de poder contactarnos y reunirse a esta masterclass, pues para nosotros realmente es de gran valor y poder compartir este conocimiento, esta experiencia, como les decíamos, nuestro objetivo realmente es poder ayudar a otros emprendedores a que realmente pasen del emprendimiento a ser empresarios en sus negocios. Listo, pues muchas gracias a todos, que tengan muy bonita noche. Quien requiera el contacto, ahí escríbanos a Julieta, a mí, para que las podamos poner en contacto. Quienes no estén en los grupos en los de donde nos encontramos en el mastermind ellas son del programa de experto en marketing, pero quienes estén aquí, pásenos, nos escriben y con mucho gusto les damos sus datos de ellas de contacto. Así es que de nuevo muchas gracias a ambas. Gracias por su tiempo y
Cuídense, que tengan muy bonita Muchísimas noche. gracias. Bye, bye. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.